Hola, en este tutorial te voy a hablar de las ecuaciones exponenciales. Primero voy a definir una ecuación exponencial, es decir, qué características tiene este tipo de ecuaciones, y luego vamos a resolver algunas ecuaciones exponenciales, utilizando las propiedades de la potenciación, como también la logaritmación y la sustitución de variables. Como siempre te digo, para aprender matemática es necesario tener a mano lápiz y papel. Por eso, no te olvides de estos elementos cuando mires el tutorial. Comenzamos con la pregunta, ¿cuáles son las ecuaciones exponenciales? Bueno, son aquellas en las que la incógnita aparece en un exponente o en más de uno. ¿Qué es el exponente? A ver, vamos a hacer recordar rápidamente. Cuando yo tengo una potencia, tengo la base, ¿sí? Y el exponente, el número que está arriba, que afecta a esa base 2. Base y exponente, no te olvides de esto. Entonces vamos a los 4 ejemplos de ecuaciones exponenciales sobre los que después vamos a trabajar la resolución. En el ejemplo 1, fíjate, tengo una potencia donde la incógnita aparece en el exponente. Hay un solo exponente con x, variable. En el ejemplo 2 tengo dos términos y en los dos términos del primer miembro aparecen los exponentes. Por eso acá habla de la incógnita aparece en un exponente o en más de uno, ¿sí? Acá en este caso aparece en más de un exponente. Luego en el ejemplo 3 también tengo en dos exponentes. En uno acá tengo 2 elevado a la 2 a la x, y acá tengo 2 a la x. Y luego tengo el ejemplo 4, que es 4 a la x. Observa que en los 4 ejemplos la base es una constante, es un número, ¿está? Entonces, esta es la característica que tienen las ecuaciones exponenciales. La incógnita aparece en un exponente o en más de uno, y la base es un número. Vamos a comenzar a resolver, ¿te parece ahora? Sí, resolvemos el ejemplo 1. Como siempre digo, cuando tengo una ecuación es clave identificar cuántos términos hay en cada miembro. En el primer miembro tengo en este caso dos términos. Entonces, el primer paso es despejar la expresión exponencial. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Y para despejar la expresión exponencial vamos transponiendo términos. Comenzamos por el que está en el segundo término del primer miembro, o sea 64, que está restando. ¿Cómo lo escribo en el segundo miembro? Sumando. Entonces me queda 2 por 2 a la x igual a 0 más 64. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué debería transponer? El 2, que está como multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Entonces me quedaría 2 a la x igual a 64 dividido 2. Es decir, que me queda 2 a la x igual a 32. Observa, me queda entonces despejada la expresión exponencial. Ahora, tengo distintas maneras o procedimientos para resolver esta ecuación exponencial. Una es recurriendo a las propiedades de la potenciación, que sería el primer procedimiento. ¿Cómo podríamos pensar como el más rápido? ¿Por qué? Darnos cuenta que 32 también es potencia de 2. Entonces vamos a escribir 2 a la x igual a 2 a la quinta, ¿sí? Porque 2 a la quinta es 32. Ahora, tengo una igualdad de dos potencias acá que tienen la misma base. Para que se produzca la igualdad, los exponentes como deben ser sí o sí, deben ser también iguales. Y entonces, como un exponente es x y el otro exponente en el otro miembro es 5, entonces debo decir que x debe ser igual a 5. Fíjate cómo resolví aplicando la propiedad de la potenciación y de manera muy rápida, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el segundo procedimiento? El segundo procedimiento es recurriendo a la logaritmación. Aplico la propiedad uniforme a ambos miembros, aplico logaritmo en base 2, ¿sí? ¿Por qué digo base 2? Porque me doy cuenta que también 32 es potencia de base 2, ¿sí? Puedo expresar como una potencia de base 2. Entonces, a ambos miembros aplico logaritmo en base 2. En este primer miembro, observa, te queda el logaritmo de una potencia, que hemos visto cuando trabajamos logaritmación, que el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente, que en este caso es n, por el logaritmo de la base de dicha potencia. Acordate que la base de la potencia es a, ¿sí? La b es la base del logaritmo. Entonces,
bajo el exponente y me queda n por el logaritmo en base b de a. Si no te acordás de estas propiedades, vas a tener que repasar. Entonces aplico la propiedad del logaritmo de una potencia en este primer miembro. Y me queda entonces bajo el exponente, me queda x por logaritmo en base 2 de 2. Y el logaritmo, cuando la base coincide con este número que se llama argumento, ¿te acordás el nombre? Es igual a 1. Entonces acá me quedaría el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Por x es x. Entonces acá me quedaría el logaritmo en base 2 de 32, que debo pensar en la definición del logaritmo, pensando en qué número debo elevar a 2 para que me dé 32. Y es 5. Entonces acá me queda x igual a 5. Fíjate que acá en este procedimiento apliqué la propiedad uniforme de la logaritmación y luego el logaritmo de una potencia. Ahora, ¿qué pasa con el tercer procedimiento? Vamos a suponer que no me acuerdo o no me doy cuenta que 32 es una potencia, puedo escribir como potencia de 2. Entonces directamente aplico el logaritmo decimal. ¿Cuál es el logaritmo decimal? Aquel donde la base es el número 10, es el que aparece en la calculadora, ¿sí? Entonces me queda logaritmo, aplico la propiedad uniforme, logaritmo decimal de 2 a la x igual al logaritmo de 32. Y ahora también nuevamente aplico el logaritmo de una potencia, porque el hecho de que cambie la base del logaritmo no significa que no puedo aplicar la propiedad. Puedo aplicar también el logaritmo de una potencia. Bajo el exponente y me queda el logaritmo decimal de 2, logaritmo decimal de 32. Y ahora para despejar la x, debo este logaritmo que está multiplicando, paso dividiendo. Y ahí me quedaría x igual al logaritmo de 32 dividido el logaritmo de 2. Si agarrás la calculadora y pones logaritmo de 32 y logaritmo de 2, logaritmo decimal, ¿no es cierto? Ahí vas a ver que te da x igual a 5. Son 3 procedimientos donde fíjate que la raíz o el valor de x es el mismo, ¿sí? Sí o sí me debe dar el mismo, porque la solución es única, ¿sí? Porque la potencia me da un único resultado, ¿está? Entonces, ahora no tienes que olvidarte de hacer la verificación. Nunca te olvides que en las ecuaciones hay que hacer la verificación, o sea, reemplazar x por el valor hallado y ver que se produzca la igualdad. 2 a la quinta es 32. Por 2, 64. Entonces me queda 64 menos 64, que es igual a 0. Lo que significa que este valor x igual a 5 hallado en los 3 procedimientos es el correcto. Bueno, esta sería una ecuación exponencial bastante sencilla, ¿no es cierto? Donde aparece la expresión exponencial una sola vez. Ahora vamos al ejemplo 2. ¿Qué ocurre? Tengo un primer miembro donde hay 2 términos y un segundo miembro donde hay un solo término. Pero ojo, prestar atención. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que prestar atención? Porque si bien tengo en ambos términos la misma base de la potencia, los exponentes son diferentes, lo cual hace que yo no pueda agrupar estos 2 términos. Y entonces ahora, ¿qué voy a recurrir en este caso? Cuando ocurre esto, que tengo potencias de igual base, pero de distintos exponentes, a las propiedades de la potenciación. El producto de potencias de igual base, que es igual a otra potencia de la misma base, cuyo exponente es la suma de los exponentes. Acá tengo a la m por a la n, un producto de potencia de igual base. Fíjate, pongo la misma base y sumo los exponentes. Voy a ir de derecha a izquierda, porque acá tengo la suma, ¿sí? Y entonces voy a ver que expresar como un producto de potencias de igual base. Y ahí me quedaría entonces 5 a la x más 2, lo expreso como 5 a la x por 5 al cuadrado, ¿viste? Por eso te decía que vas de derecha a izquierda, ¿está? Y acá 5 a la x menos 1 es igual a 5 a la x por 5 a la menos 1. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en la ecuación original esto que acabo de hacer aquí. Ahora, fíjate, reemplazamos estas expresiones, entonces, como te acabo de decir, pero ¿qué pasa? En lugar de decir 5 al cuadrado, pongo 25, y como el producto es conmutativo, lo escribo acá adelante. Entonces, en lugar de poner 5 a la x más 2, como te acabo de decir, pongo 25, reemplazo por 25 por 5 a la x, ¿sí? Lo que acabo de hacer acá. Y acá en este caso me queda, fíjate,
5 a la x por 5 a la menos 1. Potencia de exponente negativo es otra potencia cuya base se invierte, o sea que decir 5 a la menos 1 es lo mismo que decir un quinto, ¿sí? Como el producto goza de la propiedad conmutativa, también lo pongo acá adelante. Y me queda entonces menos 10 por, y en lugar de esta expresión escribo un quinto, teniendo en cuenta 5 a la menos 1, por 5 a la x, igual a 23. Ahora simplifico, fíjate, y me queda 25 por 5 a la x, y acá simplifico el 10 con el 5 y me queda 2, 5 a la x igual a 23. Ahora sí puedo agrupar porque me quedó en ambos términos una potencia de igual base, igual exponente. Yo podría directamente restar, ¿no es cierto? 25, 5 a la x menos 2, 5 a la x, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer el procedimiento que en realidad se hace, que es el sacar factor común, que es lo que en realidad estábamos haciendo, porque en ambos términos aparece 5 a la x. Si saco factor común 5 a la x, me queda en el primer término 25 y en el segundo término 2. Entonces me va a quedar directamente 23, ¿sí? 5 a la x por 23. 23 que está multiplicando, como paso dividiendo. Me queda la expresión exponencial 5 a la x igual a 23 dividido 23. Es decir, 5 a la x igual a 1. Ahora bien, recordemos un poquito las propiedades de la potencia. Siempre y cuando la base sea distinta de 0, o sea, a distinto de 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Teniendo en cuenta esta propiedad, pensemos qué número debería tomar entonces el valor de x, sería el valor de x, para que 5 a la x sea igual a 1. Indudablemente x debería ser igual a 0, teniendo en cuenta esta propiedad. Luego deberíamos reemplazar x igual a 0 en la ecuación original. No te olvides que siempre se reemplaza en la ecuación original y verificar que se produce la igualdad. Esa verificación te dejo como tarea. Bueno, podemos entonces pasar al ejemplo 3. En la ecuación del ejemplo 3 también aparece la incógnita x como exponente en dos términos, ¿sí? Tengo dos expresiones exponenciales. También, al igual que en el ejemplo 2, ambas expresiones exponenciales tienen la misma base. A diferencia del ejemplo 2, el exponente de una de las expresiones exponenciales es un producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿A qué vamos a recurrir en este caso para poder resolver esta ecuación? Vamos a tener en cuenta la propiedad de potencia de otra potencia. ¿Te acordás que en el ejemplo anterior tuvimos en cuenta el ejemplo de producto de potencia de igual base? ¿Sí? Bueno, acá potencia de otra potencia, que es igual a otra potencia de la misma base, cuyo exponente es el producto de los exponentes de la potencia dada. También vamos a ir de derecha a izquierda. Entonces, 2 a la 2x podemos expresar como 2 a la x y eso al cuadrado, ¿sí? Se multiplicarían los exponentes. Tengo una potencia de otra potencia. Teniendo en cuenta esta propiedad, vamos a reemplazar en la expresión de la ecuación original. ¿Cómo me quedaría entonces? Me va a quedar 3 por, en lugar de escribir 2 elevado a x, escribimos esta expresión como potencia de otra potencia. 2 a la x elevado al cuadrado más 6 por 2 a la x igual a 24. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, acá viene lo nuevo, lo diferente. Vamos a tener que hacer en este caso una sustitución o reemplazo de variables. Vamos a hacer la siguiente sustitución. Yo asigné la letra U, podría haber asignado otra letra, ¿está? Vamos a asignar U, ¿qué significado tiene? 2 a la X. Entonces, cuando hablamos de 2 a la X, nos estamos refiriendo a una nueva variable que llamamos U. Reemplazando en la expresión anterior, me quedaría entonces, fíjate bien, 3 por 2 a la x, ¿cómo llamé? ¿Qué variable asigné? U. Entonces me quedaría u elevado al cuadrado. Más 6, 2 a la x, ¿qué variable es ahora? U. Menos 24 igual a 0. ¿Y por qué hice esta sustitución de variables? Porque ahora sí puedo resolver
esta ecuación polinómica de segundo grado, una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve esta ecuación cuadrática? Que hemos visto, una de las maneras es aplicando la fórmula resolvente. ¿Te acordás? La famosa fórmula resolvente. En este caso, A es igual a 3, B es igual a 6, C es igual a menos 24. Aplicando la fórmula resolvente, ¿te acordás? La menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. ¿Te acordás esa? Bueno, pero reemplazando por los valores de A, B y C, me quedarían las dos soluciones de esta ecuación. Pero ojo, en este caso estoy hallando los valores de ¿quién? De U, no de X. ¿Está? Y mi objetivo, ¿cuál es? Debemos hallar el valor de X. Entonces, ¿cuántas raíces encontré? Encontré dos raíces aplicando la fórmula resolvente. Una me llamé U sub 1, que es igual a menos 4, y U sub 2, que es igual a 2. Te desafío a que verifiques que estas dos son raíces de esta ecuación. De esta ecuación, vuelvo a repetir, cuya incógnita o variable es U. Ahora, teniendo en cuenta entonces que acabo de hallar U y la relación entre U y X es que U es igual a 2 a la X y que mi objetivo es hallar el valor de X, entonces hago el primer planteo. Teniendo en cuenta esto, digo, bueno, primera posibilidad es hallar X sub 1, teniendo en cuenta el U sub 1, que es igual a menos 4, y esta relación. Entonces digo, 2x elevado a la 1, x sub 1 es igual a menos 4. Esa es una opción. Viene la pregunta. Fíjate acá, 2 elevado a la x sub 1, ¿sí? Que sería una posibilidad, como te acabo de decir, igual a menos 4. ¿Puede ser una potencia de base positiva un número negativo como resultado? Imposible. Es decir, que no tiene solución la opción en el caso de que U tome el valor menos 4. No tiene solución real porque la potencia de un número positivo no puede ser negativo. Ojo, no siempre ocurre esto. Puede ocurrir que sí tenga solución, como sería la opción 2, en el caso de que tome U sub 2 igual a 2. En ese caso hallo la segunda raíz x sub 2 y digo 2 elevado a la x sub 2, teniendo en cuenta esta relación, no te olvides, es igual a 2. Y ahora pensemos nuevamente en las propiedades de la potenciación. Tenemos que todo número elevado a la 1, ¿sí? Es igual al mismo número. Entonces, teniendo en cuenta que la base en ambos casos es la misma, significa que x sub 2 es igual a 1. Es decir que en este caso, en este ejemplo, hallé una sola solución. Debería reemplazar, ¿no es cierto?, en la ecuación original, nunca te olvides, en la ecuación original deberíamos reemplazar x por 1, fíjate lo que hice yo acá, 3 por 2 elevado a la 2 por 1 más 6 por 2 a la 1, esta expresión, y me debería dar igual a 24, porque acá tengo 2 me queda elevado al cuadrado, que es 4 por 3, 12. Acá 2 a la 1 es 2 por 6, 12, ¿sí? Entonces me queda 12 más 12 igual a 24. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, entonces, observa, te vuelvo a repetir. No significa que siempre se da esta situación de que haya una sola raíz. Puede ocurrir que acá también pueda resolver esta situación. Bueno, acá está el ejemplo 3 con otra estrategia que consiste en la sustitución de variables. Vamos al ejemplo 4. Este ejemplo 4, observa que tengo 4 a la x igual a 7. Aparece la expresión exponencial en un solo término. Vendría a ser que sería el término del primer miembro. Pero, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es que 4 y 7 no puedo expresar como una potencia de la misma base, o sea que no me sirve lo que utilicé, las estrategias que utilicé en el ejemplo 2 y 3. Entonces aquí, en estos casos, cuando me aparece una exponencial de estas características, una ecuación exponencial de estas características, no me queda otra que aplicar logaritmo decimal en ambos miembros, ¿sí? El logaritmo en base 10 o el logaritmo en base E, el neperiano, ¿sí? Entonces, al aplicar la propiedad uniforme, yo apliqué el logaritmo decimal, entonces en ese caso puedo bajar la X.
aplicando logaritmo de una potencia, como vimos también en el ejemplo 1 y 2, ¿te acordás? Bueno, aplicamos logaritmo de una potencia, que es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base, ¿sí? Bajo el exponente. Y ahora, para despejar la x, el logaritmo de 4 que está multiplicando paso como dividiendo. Voy a recurrir a la calculadora. La calculadora me va a dar un número, ¿sí?, decimal de infinitas cifras, y ahí queda a criterio mío seleccionar cómo aproximo ese número. Puedo aproximar por redondeo, por truncamiento. En mi caso particular tomé una cifra de un decimal nada más. Y ahí de esa manera queda resuelta esta ecuación exponencial. Bien, bueno, entonces este sería el cuarto ejemplo. Como en los casos anteriores, no te olvides de hacer la verificación, ¿está? Bueno, para finalizar este tutorial, dos cuestiones para tener en cuenta. La primera es que cuando resuelvas una ecuación exponencial, si es posible, es conveniente expresar ambos miembros como potencias de una misma base, ¿sí? Para despejar las incógnitas que aparecen en el exponente, es posible usar logaritmo, eso también vimos, ¿sí? Y que cualquier logaritmo se puede obtener con una calculadora científica. Bueno, estas vendrían a ser las cuestiones a tener en cuenta cuando resuelvas la ecuación exponencial. Ahora, cuando aprendas matemática, debes tener en cuenta una cuestión también que es fundamental, que debes aprender de todos, pero no te compares con nadie, porque cada uno tiene su proceso particular de aprendizaje, cada uno tiene sus tiempos, pero es importante aprender de todos, porque puedo, de alguna manera, ver las estrategias que utilizan, si me sirven o no, y de esa manera también mejoro mi aprendizaje, pero no te compares. Lo importante es que vos veas que tengas actitud proactiva y avanzar, porque como siempre digo, lo importante es avanzar.